Bienvenidos a No pasa nada, pasa la voz. El día de hoy le vamos a dar una mirada al caso El monstruo de Chontalí y también hablar de este tema de maltrato infantil que se está viviendo. ¿Quién es el monstruo de Chontalí? Es Felizardo Soriano. A él se le acusa de atar a su hija a una viga y someterla a tocamientos sexuales pervertidos. Lo sorprendieron en fragancia, hemos visto imágenes. Y para hablar de este tema tan delicado, tenemos el día de hoy con nosotros en entrevista al abogado Reaño Arana Juan Pablo II. Vamos a conversar con él acerca de estos temas. Quédense con nosotros para saber cómo actuar, cómo reaccionar, qué asesoría debemos tener en este caso. ¿Por qué? Porque ahora tenemos conocimiento que Felizardo Soriano, este señor que es acusado por diversos delitos, está libre el día de hoy. Entonces nosotros queremos que el abogado Juan Pablo nos aclare qué acciones legales puede tomar la familia para buscar justicia, porque ellos están en... ¿Cómo está? Bienvenido a la entrevista. Muchas gracias por la entrevista. Sí, bien. Sabemos que el caso de Chontalí, el monstruo de Chontalí, denominado así por el canal ATV, que fue de conocimiento público a nivel nacional, he podido apreciar de que en este caso están dejando en indefensión a la menor agraviada, y no solamente a ella, sino a su entorno familiar, su madre, sus hermanas, porque sabemos que a la fecha la sala superior de acá de Jaén, denominada sala mixta descentralizada de Jaén, les dio libertad de comparecencia con restricciones, es decir, solicitó, ¿no?, o se emitió el pronunciamiento de la excarcelación que estaba sufriendo el señor Felizardo por el mandato de prisión preventiva ordenado por el juzgado de investigación preparatoria de emergencia de acá de Jaén, y se le ha dado comparecencia de restricciones, el cual ahorita Ha sido abusada, ¿no? En este caso, su hermana, vecinos, hemos visto fotografías. Y al parecer esto no es suficiente para que a la persona Felizardo Soriano se le acuse o se le haga una investigación. Claro, es sorprendente que a pesar que haya pruebas o medios probatorios en la cual se indiquen la responsabilidad directa del señor Felizardo, el órgano jurisdiccional no haya prevalecido esto, y al contrario haya ordenado la excarcelación del señor Felizardo. Acá tenemos que tomar en cuenta las funciones que realiza también el Ministerio Público, así como las entidades que protegen a las menores agraviadas, como por ejemplo tenemos la de MUNA, el Centro de Emergencia Mujer. Asimismo tenemos la UDAVID. La UDAVID es una unidad especial de víctimas y testigos que se encuentra a cargo del Ministerio Público mediante el reglamento aprobado, resolución 729-2006-MP-FN, en la cual su función primordial es proteger, cobijar a aquellas personas que hayan sufrido por violencia sexual o maltrato físico y psicológico. ¿Cuál es el proceso que va a seguir esta investigación? Ahora ya tenemos que la persona está en su casa, ¿no? Incluso se sabe, se maneja la información de que está en el mismo Chontalí. ¿Cuál es el proceso que va a seguir esta investigación? ¿Se queda ahí? ¿Qué fases vienen? Ya. Bueno, en primer lugar, quiero empezar desde un inicio, ¿no? En el sentido de que, ¿en qué consiste la prisión preventiva o cuándo se da la prisión preventiva? La prisión preventiva se da cuando existen graves y fundados elementos de convicción. ¿Qué se entiende por esto? Cuando hay pruebas suficientes que acredite que la persona de Felizardo haya sido responsable de este ilícito. En este caso, vemos que hay testigos, no solamente la madre, sino la propia agraviada, así como los vecinos, e inclusive el señor Felizardo fue detenido por las rondas y puesto a disposición de la autoridad competente. Se tiene conocimiento que el señor aceptó en un primer momento. Segundo, que la pena sea mayor a 4 años, correcto.
En este caso vemos que un delito de violación sexual o actos contra el pudor tiene una pena hasta de cadena perpetua. ¿Por qué motivos? Motivos porque se trata de una menor de edad, adicionalmente se trata de ser su padre biológico, en la cual agrava la pena, ¿cierto? El tercer punto es respecto a el peligro de obstaculización y el peligro de fuga, que es entendido como el peligro de obstaculización, aquella acción que el imputado, en este caso el señor Felizardo, va a realizar con la finalidad de tergiversar las versiones, ¿no? O que los testigos se retracten, ya sea recibiendo alguna amenaza, etc. Y el peligro de fuga está referido más a lo que se tiene que, en este caso, el señor pueda huir del distrito de Chontalí, o en este caso de su caserío y de la provincia de Jaén. Pero sabemos que en estas alturas, si bien es cierto, está prohibido como se dice, que la persona fugue del lugar, sin embargo, hay la posibilidad. Sin embargo, a estos presupuestos, el fiscal pide prisión preventiva y el juez del juzgado de investigación preparatoria del órgano emergente de Jaén declara fundada la prisión preventiva. Posteriormente a eso, el abogado del señor Felizardo presenta un recurso de apelación que se va a sala, en la cual los 3 magistrados superiores de la sala mixta declaran infundada la prisión y solicita comparecencia con restricciones. ¿En qué consiste esta comparecencia? En que se ha ordenado la libertad del señor, la excarcelación, y que el señor cumpla medidas de restricción, como por ejemplo no acercarse a la familia ni a la agraviada, no tener ningún contacto, etcétera. Pero vemos, y en este tipo de circunstancias vemos que eso va a ser casi imposible, porque si el señor, pese al estado de cuarentena, ha infringido estas normas, entonces es mucho más accesible que el señor pueda acercarse a la familia, y Dios no quiera, más adelante podríamos estar hablando de un feminicidio, ¿no? O un infanticidio. Entonces tenemos que evitar. ¿Qué es lo que sigue ahora? En este momento nos encontramos en etapa de investigación, o específicamente la prisión preventiva está en un momento de apelación. Ahora tenemos que ver si el fiscal, ¿ya?, o el abogado de la parte agraviada, si la tuviera, ¿no?, ha presentado el recurso de casación. ¿Qué se entiende por recurso de casación? Es un recurso en el cual se interpone cuando tú no estás de acuerdo con la resolución emitida por la sala. En este caso, infiero que la fiscalía o los abogados de la agraviada ha prestado dicho recurso. Eso es en cuanto al procedimiento que hay la prisión preventiva. Respecto al proceso en sí, la familia de las agraviadas tiene que buscarse, en primer lugar, un abogado, ya sea de organismos institucionales, como por ejemplo de MUNAS, UDAVID, o un abogado particular en la cual le indique qué paso va a seguir. De acá adelante se le va a tomar la declaración de la menor, se va a tomar la declaración de los testigos, etcétera, y se va a recopilar más pruebas para lograr la identidad y la responsabilidad en este caso, del monstruo de Chontalí, el señor Felizardo. La madre también acusa de que la declaración a las menores no se les tomó con el protocolo que es establecido. Lo que pasa es que sabemos que frente a esta situación, el primer paso es la denuncia, y es algo que la señora hizo ante la comisaría. Ahora, durante el proceso, ya la menor tiene que hacer una declaración mediante el sistema de cámara Gesell. Entonces, ¿qué es cámara Gesell? Cámara Gesell es una entrevista que se le hace a la menor directamente con el fiscal, ¿no?, el psicólogo de la unidad de víctimas y testigos del CEN o de la de MUNA, en la cual la menor pueda narrar exhaustivamente y minuciosamente cómo fue lo que sucedieron los hechos. Si es que no se ha llevado a este protocolo, la madre lo que tiene que hacer es solicitar por intermedio de su abogado defensor que a la menor o menores se le tome la declaración mediante el sistema de cámara Gesell. Este caso del monstruo de Chontalí, creo que para todas las personas que estamos muy en contra del abuso, en este caso el abuso infantil, familiar, bajo esta restricción que le están dando, pero en sí está libre, está cerca, la menor, creo que nos deja un mal sabor,
a toda la gente que estamos en contra. Queremos hablar también acerca del tema, este tema tan delicado que es el maltrato infantil, que tiene relación justo con esto del caso de Monstruo de Chontalí. Es un tema delicado porque muchas veces, como en este caso, estamos viendo que las víctimas lo son por parte del núcleo familiar. Padres, hermanos, tíos, y en nuestra provincia, en nuestra región, San Ignacio, Jaén, se ven muchos temas. Yo tuve la oportunidad de visitar la provincia de San Ignacio y conocíamos que en sus distritos, en las alturas, se ven muchos casos de este tema de violación. Y en el núcleo, la familia, la propia familia. Claro, efectivamente, el maltrato infantil no es nuevo y es antiguo, solo que existe, en opinión personal, una inoperatividad por parte de los organismos que deben proteger a los niños. ¿Cuáles son? Como por ejemplo tenemos el INAVIF, también protege lo que es la UDAVID, Centro de Emergencia Mujer, y la DEMUNA. Estos son organismos que no solamente defienden a las mujeres, sino también a los niños. Y existe una ley respecto a maltrato infantil, ¿no? Que es la ley 30.403, que se titula Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Pero he sabido también que muy difícil aplica. El desconocimiento es quizás porque es un tema más tedioso, porque tiene que estar detrás de cada caso, y sabemos que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, por la excesiva carga laboral y la falta de personal y de logística también, no inician este tipo de procedimientos a favor de la niñez y de la juventud. ¿Qué recomendación le daría usted a los padres de familia, padres, madres, todas las personas que tienen sus hijos pequeños en casa? ¿Qué recomendación les daría? Diríjese a ellos. Bueno, la recomendación es que, si es cierto, vivimos en estos momentos en un estado de pandemia donde todo es estrés, y más aún el programa de Aprende en Casa, que muchos padres de familia no han estado acostumbrados a estar pendientes de las clases, de la educación, o en otras palabras, enseñarle a sus hijos las clases que daban las profesoras, más aún ahora que es virtual, es mucho más estresante para aquellos padres de familia, ¿no? Entonces, lo recomendable es que primero nos pongamos a pensar que ellos son nuestros hijos, es el futuro, que ellos deben de desarrollarse en un ambiente de amor, armonía y paz. ¿Por qué? Porque si nosotros a ellos los tratamos con violencia, ellos más adelante van a ser un potencial feminicida, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos evitar el castigo. Para eso se tiene que conversar, dialogar. Y si hay niños que están siendo víctimas de violencia familiar, ¿no? Como maltrato infantil, entonces debemos de tomar conocimiento, acudan, ¿no? La persona, ya sea tío, si vemos que un niño es maltratado por su mamá, por su papá, entonces un familiar o un vecino vaya, acuda con el niño a la comisaría a poner conocimiento de esta denuncia, de este maltrato. No seamos cómplices, porque recordemos que la persona que no denuncia también se convierte en cómplice de ese maltrato, y luego decimos, ¿por qué no hacemos nada? Nosotros debemos ser los que tomamos la iniciativa frente a un maltrato infantil. Muchas veces hay personas que sí toman el valor y denuncian estos actos, pero vemos que las entidades encargadas no le dan trámite más allá. Lo que pasa es que muchas veces, como usted mismo lo dice, interpones la demanda o la denuncia, y sin embargo la parte interesada también lo deja, lo abandona, no se asesora debidamente de un abogado, y vemos en algunos casos que el Centro de Emergencia Mujer, a través del área psicológica y el área legal, no le dan la importancia, no le siguen, no le dan seguimiento al proceso. Entonces, frente a esa situación y sabiendo la carga procesal, los juzgados no le van a dar impulso de oficio, como se denomina. Entonces, yo exhorto a mis colegas que están dentro del ámbito legal y psicológico, ya sea del Centro de Emergencia Mujer, de la DEMUNA, del INAVIF, que también cuenta su área legal y psicológica, así que del UDAVIS, que tomen cartas en el asunto y actúen de oficio para evitar este tipo de casos de maltrato infantil y como el monstruo de Chontalí.
Bien, queremos decirles a todos que cuidemos a nuestros niños, cuidémoslos, abracémoslos, protejámoslos, no nos confiemos, seamos el ángel protector de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los niños que tengamos en casa, como bien lo mencionó el abogado Juan Pablo. ¿Cómo erradicar este tema de la violencia? Violencia en todo, en niños, en mujeres, varones, si no tenemos un núcleo familiar de armonía. Este es el mensaje de No pasa nada, pasa la voz. Esta fue la entrevista con el abogado Reaño Arana Juan Pablo II, dándole una mirada al caso del monstruo de Chontalí. Nos despedimos.